Muy buenas tardes, mi nombre es Andrea Ginette Bautista Córdoba y les doy la bienvenida a esta emisión especial de noticias. En esta oportunidad presentamos un caso de interés dentro del ámbito jurídico y psicológico relacionado con una evaluación psicológica forense realizada a un funcionario de la Policía Nacional, identificado con iniciales HH. La investigación surge a partir de un procedimiento policial ocurrido en la ciudad de Bucaramanga, donde se reportó una situación que generó cuestionamientos respecto al actuar del uniformado. De acuerdo con los testimonios y la información recopilada durante el proceso, los hechos se presentaron mientras varios jóvenes eran objetos de una requisa por parte de miembros de la Policía Nacional. Según versiones obtenidas, uno de los jóvenes habría intentado huir del procedimiento, situación que llevó al funcionario a utilizar un dispositivo taser para detenerlo. Posteriormente, se informó que varios jóvenes fueron inmovilizados durante el procedimiento, hecho que generó indignación y preocupación entre algunos ciudadanos y motivó la apertura de una investigación con el fin de establecer si las actuaciones realizadas se ajustaron a los principios de legalidad, necesidad y proporcionalidad exigidos para este tipo de intervenciones. Como consecuencia de estos hechos, las autoridades consideraron necesario solicitar una evaluación psicológica forense del funcionario involucrado. Este tipo de evaluaciones son utilizadas dentro de los procesos judiciales para aportar información científica y técnica sobre el funcionamiento psicológico de una persona y su posible relación con los hechos investigados. Además, este caso adquiere relevancia debido a que involucra el ejercicio de la autoridad por parte de un servidor público y la manera que se gestionan situaciones de tensión durante los procedimientos policiales. En contextos como estos, resulta fundamental analizar no solo los hechos ocurridos, sino también los factores psicológicos que puedan influir en la toma de decisiones, el manejo de las emociones y las respuestas conductuales ante eventos percibidos como desafiantes. Por esta razón, la psicología forense se convierte en una herramienta de gran importancia para aportar información objetiva y especializada que contribuye a la comprensión integral del caso. Es importante señalar que una evaluación psicológica forense no tiene como finalidad determinar la culpabilidad o inocencia de una persona, ya que esta función corresponde exclusivamente a las autoridades judiciales competentes. Su propósito consiste en analizar aspectos psicológicos relevantes que puedan contribuir a una mejor comprensión del comportamiento observado y aportar elementos de juicio al proceso investigativo. En este caso, la evaluación se orientó a conocer diferentes características psicológicas del funcionario, incluyendo aspectos relacionados con su personalidad, su forma de interpretar las situaciones sociales, su capacidad de regular emociones y conductas, así como posibles factores que pudieran influir en la toma de decisiones en contextos de conflicto o tensión. Dentro de los objetivos planteados, se buscó evaluar el estado psicológico actual del funcionario y analizar aquellos rasgos de personalidad que pudieron resultar relevantes para la comprensión de los hechos investigados. Asimismo, se pretendió identificar posibles dificultades en el manejo de la autoridad, el control emocional y la regulación de conducta frente a situaciones percibidas como adversas, desafiantes o amenazantes. De igual manera, la evaluación tuvo como objetivo explorar la capacidad empática del evaluado, analizar la presencia de posibles distorsiones cognitivas y determinar si existen indicadores psicológicos significativos que permiten comprender mejor las circunstancias que rodean el procedimiento policial objeto de investigación. Cabe resaltar que la evaluación se desarrolló siguiendo los criterios científicos y éticos propios de la psicología forense, permitiendo integrar información proveniente de diferentes fuentes y contrastarla con resultados obtenidos en los instrumentos aplicados. De esta manera, fue posible construir una versión más amplia sobre el funcionamiento psicológico del evaluado y sobre aquellos aspectos que podrían tener relevancia dentro de la investigación. A continuación, mi compañera Lizeth Jurado continuará con la presentación de este caso. Muchísimas gracias por su atención. Gracias, compañera. Me encuentro cerca del lugar donde ocurrieron los hechos que hoy son objeto de investigación, el proceso relacionado con el presunto caso de abuso de autoridad por el acto arbitrario o injusto, conducta contemplada en el artículo 416 del Código Penal colombiano. De acuerdo con la información recopilada por varias personas que estuvieron presentes en el lugar, esto sería un acto injusto relacionado, ya que es un personal de la Policía Nacional, quien presuntamente había excedido los límites de su función durante la intervención. Esta situación dio origen a una denuncia posterior a la apertura del proceso disciplinario y judicial.
Precisamente allí radica la importancia de la evaluación pericial. La Fiscalía solicitó un análisis psicológico especializado con el propósito de identificar posibles afectaciones emocionales, rasgos de personalidad y procesos cognitivos, ya como nos había comentado mi compañera Ginette. Paso con mi compañera Sofía, que se encuentra en el estudio, que va a realizar una entrevista con nuestro psicólogo experto. A ver. Muchas gracias, Vanessa. En la noche de hoy nos encontramos con el experto que lleva el caso, el psicólogo forense, el doctor Correa. Hola, buenas noches, Mariana. Buenas noches a todos nuestros televidentes. Es un placer estar acá con ustedes y para hablar esta noche. Bueno, doctor, todos tenemos la incertidumbre de cómo se inició la investigación. Bueno, Mariana, esta investigación nace a raíz de los conflictos que han venido aconteciendo y pues nos parece pertinente aclararle a la audiencia que la familia del investigado me contacta y además pues empezamos a investigar todo esto, nos parece algo de mucha importancia para la sociedad, para los civiles y demás. Ok, ¿y cómo se realizó la investigación? Bueno, Mariana, se realiza esta investigación, se utilizan 5 instrumentos de forenses, adicional a eso se aplican entrevistas, ya sea al sujeto, al investigado, se aplican entrevistas a los familiares. Además de eso, durante la entrevista se utilizan unas técnicas que se llama observación directa y pues desde ahí sale toda esta investigación. Ok, ¿tuvieron alguna hipótesis inicial? ¿Muchas? ¿Cómo fue este proceso? Claramente pues tuvimos muchas hipótesis, claramente que esto pues es algo que conmociona a todos. La hipótesis inicial y la hipótesis que todavía sostenemos es qué tipo de personalidad tiene este individuo, este servidor público, de gran interés para todos. Okay. Y durante la investigación, ¿qué resultados se obtuvieron? Los resultados obtenidos en la investigación fueron que el sujeto presenta varios tipos, un tipo de personalidad muy persistente, algunos, por así decirlo, estados, y otras cosas muy puntuales que a medida que vayamos hablando en este proceso pues vamos a ir ahondando más en el tema. Ok, bueno, doctor, me gustaría que nos explicara a todos en qué consiste una personalidad narcisista, que me la nombra. Sí, bueno, creo que estuviste leyendo un poco más del caso, de la resolución que hace poco salió. Bueno, una personalidad narcisista nace desde el punto de vista en donde yo como persona, pues voy a hablar en primera persona, yo como persona siento la superioridad hacia los demás, más pues viniendo de un servidor público, viene desde un punto de vista un poco más predominante, por así decirlo, porque pues como ya sabemos es una persona que está en las calles, es una persona que pues andar con un arma, entonces pues todo esto se configura para una personalidad narcisista y pues desde ahí va empezando a salir la resolución y demás, y por eso pues gracias que lo nombres. Ok, me habla sobre los estados, sobre los rasgos, ¿a qué se refiere con eso? Ok, bueno, este tipo de cosas, ¿cómo se configura? Él de base tiene un tipo de personalidad narcisista. ¿Listo? ¿Qué es este tipo de personalidad? Es una personalidad en donde, este tipo de personalidad parte de la idea de que yo como individuo me creo superior a los demás, de que hago otros actos en donde mi mente, mi ser y mi pensamiento está por encima de los demás. Adicional a esto, al momento de indagar, de entrar a las entrevistas, de ver las puntuaciones, de ver cada una de las cosas que empezamos a hacer, vimos que hay rasgos de paranoia. Entonces, ¿qué es
¿Qué es la paranoia? La paranoia es este aspecto en donde la persona siente que alguien lo está persiguiendo, que alguien le va a hacer daño. Entonces, este estado de paranoia lo podemos encontrar acá y un estado de narcisista lo podemos encontrar acá. Estos dos estados de por sí, normalmente y coloquialmente uno piensa que no se van a unir, ¿sí? Sin embargo, en este caso muy puntual, ya hay una, por así decirlo, un tipo de personalidad de base, un tipo de personalidad predominante, al cual se le añaden estados transitorios, que son los estados de la persona, que son los estados paranoides. Qué pena. Son estos estados paranoides los cuales se configuran en un tipo de trastorno que se llama trastorno narcisista paranoide. Ok. ¿Y tiene algo que ver con la parte antisocial o ir en contra de la norma? Bueno, ya podría llegar a ser un poco contradictorio, llegaría a decir que sería antisocial o ir en contra de la norma, ya que pues como tal él va acorde a las normas, ¿sí? Sin embargo, pues vemos que el sujeto tiene los miedos inhibitorios están muy bajos, entonces las normas a las cuales él va, o bueno, él defiende, se podrían configurar en el sentido en el que tanto él defiende la norma, pero hay otras en las cuales se puede las puede sobrepasar, puede ir por encima un poco de ellas, al momento de claramente pues llegar a cumplir su labor. Ok. Y esto me imagino yo que influye en la forma en la que actúa. Claramente, Mariana, una persona que pues va por encima, que es capaz de ir por encima de las normas que aún así defiende, pues esas formas de interactuar con las demás personas, con tener relaciones sociales y demás, no solo con sus compañeros de trabajo, sino hasta con su propia familia, puede llegar a ser un poco más disruptivo, pues la comunicación y demás cosas que puede llegar a tener. Ok, bueno, por lo poco que yo he leído de psicología, me he dado cuenta de que todos nosotros los seres humanos nos regulamos por emociones. Sí. En este caso, ¿cómo funciona la regulación emocional en él? Bueno, la regulación emocional en él es, como ya hemos venido diciendo, es un punto que nos sorprendió a nosotros al momento de hacer las entrevistas, al momento de hacer los análisis, que esta regulación emocional existía. Él es una persona que se regula tanto emocionalmente que sus emociones las puede llevar al punto de saber en qué momento y en qué lugar actuar dependiendo de lo que la otra persona quiera escuchar, sentir y hablar. ¿Listo? Entonces, como es una persona narcisista, como es un tipo de personalidad narcisista, sabe en qué momento llegar y comportarse de la forma en la que se tiene que comportar, no solo por su tipo de personalidad, sino por las cosas que le han enseñado dentro de la policía. Porque recordemos que estas conductas se generan una vez adentro y una vez afuera se van reforzando a medida que su labor pues se va desempeñando. Entonces eso es importante aclararlo y llevarlo al tema y llevarlo al caso, pues. O sea que podría ser una consecuencia de lo que él ha vivido en su recorrido como agente de policía. Estamos a la constante investigación de entender el cómo este recorrido policial, este recorrido de su carrera, ha configurado y ha desencadenado todo lo que pues, hemos estado hablando. ¿Sí? Hemos estado a la presencia de esto, hemos estado hablando, hemos estado investigando con él y hemos estado analizando pues cada una de estas cosas y todo el recorrido policial que ha tenido. Ok, y se podría determinar si el momento en el que ocurrieron los hechos lo hizo por un arranque, por impulsividad, por el estrés del trabajo o por alguna de esas razones. Él es una persona, hablando un poco más de otro tipo de prueba que encontramos, él es una persona la cual
tiene un control de impulsos, por así decirlo, un poco medio, ¿sí? Es un control de impulsos que pues por obvias razones se fundamenta en la escuela policial y a medida que va pasando el tiempo se va fortaleciendo. Sin embargo, por el tipo de personalidad que este ser configura, tiende esos impulsos a ser como un poco menos controlados que lo que normalmente se busca. Sin embargo, pues estos impulsos no son como, estas declaraciones no son como para generar como pánico en los demás, claramente que no, sino que pues es algo muy puntual que observamos en las pruebas. Ok. Y de pronto estas pruebas pueden detectar si ocurrirá nuevamente o es algo que ocurrió un hecho al azar. Las pruebas no te pueden detectar a ti si la persona hace o no hace, ¿sí? Las pruebas solo muestran qué tipo de personalidad hay, ¿sí? Una prueba, ya sea cual sea el tipo de prueba, no te puede detectar que si la persona lo va a volver a hacer, si no lo va a volver a hacer. La prueba te muestra cómo es. Ok, bueno, de pronto para finalizar me gustaría que nos respondiera esa incógnita que tenemos todos. ¿Se puede determinar con esta investigación si el sujeto es culpable o no? Mariana, yo pues personalmente, yo soy el psicólogo forense del abogado defensor, ¿sí? Ya el que se encarga de determinar si es culpable o no es culpable es el juez. Lo que nosotros como equipo de trabajo hacemos es mostrarle todas las pruebas al juez, mostrarle cada una de las evidencias, cada uno de recorrido, así como hemos estado hablando, pues al juez se le sustenta, ¿sí? Se le muestra cada una de las pruebas y pues él es el que toma la última decisión. Nosotros solo estamos para mostrarle cada una de las evidencias y el abogado pues para defender al sujeto. Perfecto, bueno, doctor, muchas gracias por explicarnos, por tener el tiempo de venir hasta acá al estudio y poder resolver tantas inquietudes que tenemos tanto los televidentes como yo misma, no sabía muchos términos, ¿sí? Y quisiera darles las gracias por venir hasta acá, por permitir aclarar de pronto los hechos. Sí, eso, no, pues Mariana, muchas gracias por la invitación, gracias por permitirnos a mí y a la familia y al abogado abrirnos este espacio. Yo sé que ha sido un tema que ha conmocionado mucho la ciudad, seguimos en las investigaciones, el caso sigue abierto, ¿sí? Por eso pues no podemos ahondar un poco más en las cosas porque es material probatorio, pero pues muchas gracias y pues ya mandar a la audiencia un llamado de conciencia que estas enfermedades aún siguen latentes, que estos aspectos de cualquier cosa todavía sigue latente en el ambiente psicológico. Vale, muchas gracias. Y eso sería todo por acá en el estudio. Vuelvo con Vanessa, quien se encuentra en el lugar de los hechos. Gracias, Sofía, por la entrevista que acaba de realizarle a nuestro experto. Para finalizar, queridos televidentes, de acuerdo con los resultados obtenidos durante la evaluación psicológica forense, los expertos identificaron características de personalidad asociadas a la desconfianza interpersonal, a la necesidad de control y sensibilidad al cuestionamiento y dificultades parciales en la regulación emocional. Asimismo, la valoración permitió establecer que estos factores ofrecen una explicación psicológica más consciente de la conducta investigativa, que la hipótesis atribuiría los hechos exclusivamente a una reacción momentánea derivada del estrés operativo. Los especialistas enfatizan que estos hallazgos deben interpretarse únicamente como elementos técnicos dentro del proceso pericial y no constituyen una determinación de responsabilidad penal o disciplinaria. En este momento las investigaciones continúan y serán las autoridades competentes quienes valoren la totalidad de las pruebas recaudadas para adoptar las decisiones correspondientes dentro del proceso. Por ahora, el caso permanecerá abierto y a la espera de nuevas actualizaciones que nos permitan esclarecer completamente los hechos de materia de investigación. Informa Lizeth Jurado.